Mi nombre es Camila, y hace un año mi vida dio un giro inesperado. Todo comenzó cuando empecé a trabajar directamente para el jefe de mi marido, Rafael. Rafael y yo llevábamos casados 5 años, y aunque nuestra relación había sido sólida, se había convertido en una rutina monótona que nos estaba consumiendo lentamente. Yo era consciente de ello, pero parecía que él no lo notaba, o tal vez prefería no enfrentarlo. La oportunidad de trabajar con Bruno, el jefe de Rafael, surgió de repente. Bruno era conocido por su carisma y su habilidad para seducir a cualquiera con su sola presencia. Cuando me ofreció el puesto, me sentí halagada y emocionada. Era una oportunidad profesional increíble, y además me intrigaba la idea de trabajar tan cerca de alguien tan fascinante. Desde el primer día, Bruno me trató con una cortesía que me hacía sentir especial. Su presencia llenaba la habitación y su sonrisa era magnética. Era el tipo de hombre que tenía la habilidad de hacerte sentir que eras la única persona en el mundo cuando te hablaba. No pasó mucho tiempo antes de que nuestros encuentros en la oficina se convirtieran en algo más que simples conversaciones laborales. Recuerdo claramente una tarde, después de una reunión extenuante. Bruno se acercó a mí y me invitó a tomar un café. Acepté, agradecida por la oportunidad de relajarme después de un día largo. La conversación fluyó con naturalidad, y antes de darme cuenta, estábamos compartiendo detalles personales. Me sorprendió lo fácil que era hablar con él, y cómo me hacía sentir escuchada y apreciada. Algo que, lamentablemente, hacía tiempo no sentía con Rafael. Cuando nos despedimos, me besó en la mejilla, un gesto aparentemente inocente que encendió un fuego dentro de mí. Esa noche, me costó dormir pensando en él. No podía negar la atracción que sentía, y sabía que Bruno también la sentía. Sin embargo, ambos éramos conscientes de las complicaciones de nuestra situación. Yo estaba casada con Rafael, y Bruno era su jefe. La línea que estábamos a punto de cruzar era peligrosa, y podía tener consecuencias devastadoras. Nuestros encuentros en la oficina continuaron, cada vez más cargados de tensión. Cada sonrisa, cada roce accidental, todo parecía estar envuelto en una burbuja de electricidad. Intenté mantenerme enfocada en mi trabajo, pero mis pensamientos siempre volvían a Bruno. Me preguntaba si él sentía lo mismo, si su corazón latía tan rápido como el mío cuando estábamos cerca. Un día, después de una larga reunión, Bruno se ofreció a llevarme a casa. Acepté, aunque sabía que no era una buena idea. Durante el trayecto, hablamos de todo y de nada, nuestras manos rozándose ocasionalmente. Cuando llegamos a mi casa, me invitó a cenar esa noche. La invitación era directa y clara, y yo, en un impulso que no pude controlar, acepté. Nos encontramos en un pequeño restaurante fuera de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. La cena fue maravillosa. Bruno tenía una habilidad especial para hacerme reír y sentirme cómoda. La conversación fluyó con facilidad, y la tensión entre nosotros creció con cada minuto que pasaba. Después de la cena, me acompañó a mi coche. Nos quedamos allí, de pie, mirándonos en silencio. Podía sentir la atracción, el deseo en sus ojos. Finalmente, Bruno dio el primer paso. Se inclinó hacia mí y me besó. Fue un beso suave al principio, pero pronto se volvió más apasionado. Sentí un torbellino de emociones, emoción, deseo, miedo. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero en ese momento no podía detenerme. Nos besamos durante lo que pareció una eternidad, y cuando nos separamos, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea. Esa noche, al llegar a casa, me sentí culpable y emocionada al mismo tiempo. No podía dejar de pensar en Bruno y en lo que significaba ese beso. Intenté actuar con normalidad frente a Rafael, pero sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Después de ese primer beso, Bruno y yo comenzamos a vernos fuera de la oficina con más frecuencia. Cada encuentro estaba cargado de emoción y peligro. Nos encontrábamos en lugares discretos, siempre con la excusa de discutir asuntos laborales. Sin embargo, nuestras conversaciones pronto giraron hacia temas más personales y apasionados. Una tarde, Bruno sugirió que fuéramos a una cabaña en el campo para una reunión estratégica. Sabía que no era una buena idea, pero la tentación era demasiado fuerte. Acepté, y ese viaje marcó el comienzo de nuestro romance. La cabaña estaba situada en un lugar idílico, lejos del bullicio de la ciudad. Pasamos el primer día explorando el área, hablando y riendo. La conexión entre nosotros se hizo más profunda, y esa noche, bajo las estrellas, nos besamos por segunda vez. Esta vez, no hubo dudas ni miedos. Nos entregamos a la pasión que habíamos estado reprimiendo durante tanto tiempo. Compartimos la cama esa noche, y nuestros cuerpos se unieron en una danza de pasión y entrega. Sentí que había encontrado algo que había estado buscando durante mucho tiempo, algo que ni siquiera sabía que necesitaba.
Bruno me hizo sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero en ese momento nada importaba más que el calor de su cuerpo junto al mío. Volver a la realidad después de ese fin de semana fue difícil. Intenté mantener nuestra relación en secreto, viviendo una doble vida. Con Rafael actuaba con normalidad, pero mi corazón estaba dividido. Cada vez que estaba con Bruno, me sentía más viva y libre. Sin embargo, la culpa y el miedo de ser descubierta siempre estaban presentes. Sabía que nuestra relación no podía continuar así para siempre, pero no podía renunciar a lo que me hacía sentir. La vida continuó, pero mi relación con Rafael se volvió cada vez más tensa. Noté que él comenzaba a sospechar. Me preguntaba por qué llegaba tarde a casa o por qué parecía distraída. Intenté tranquilizarlo, inventando excusas sobre el trabajo y el estrés. Sin embargo, su desconfianza creció. Una noche, mientras dormía, vi su teléfono con mi mensaje leído sin que él hubiera dicho nada. Mi corazón se hundió, sabiendo que las sospechas de Rafael se estaban convirtiendo en certezas. A pesar de la tensión en casa, continué viendo a Bruno. Cada encuentro era una mezcla de emoción y peligro. Sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero la atracción entre nosotros era innegable. Intentábamos ser discretos, pero la pasión a veces nos cegaba, haciéndonos tomar riesgos innecesarios. Un viernes, Bruno y yo decidimos vernos en un hotel de la ciudad. Habíamos sido cautelosos, pero esa noche nos dejamos llevar por la pasión. Nos besamos y acariciamos como si fuera la última vez. No sabía que Rafael nos estaba siguiendo. Cuando salimos del hotel, vi su coche estacionado al otro lado de la calle. Mi corazón se detuvo. Rafael estaba allí, observándonos. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y furia. Sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, cuando llegué a casa, Rafael estaba esperándome. La confrontación fue inevitable. Me gritó, preguntando cómo podía traicionarlo de esa manera. Intenté explicarle, pero mis palabras parecían vacías. Su dolor era palpable y su ira justificada. Le confesé todo. Hablé de cómo me sentía vacía y sola, y cómo Bruno me había hecho sentir viva de nuevo. Pero mis palabras no pudieron aliviar su dolor. Rafael me miró con desprecio y me dijo que nuestro matrimonio había terminado. Recuerdo cada detalle de esa noche. La forma en que Rafael me miraba, con una mezcla de incredulidad y rabia. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. No podía creer que había llegado a esto. Había traicionado a la persona que me había prometido amar y cuidar. Su dolor me desgarraba, pero sabía que no había vuelta atrás. Había cruzado una línea que no podía deshacer. Empaqué mis cosas en silencio, sabiendo que cualquier palabra adicional solo empeoraría las cosas. Rafael se quedó en la sala, su mirada fija en la distancia, ignorando mis intentos de disculparme. Sabía que había perdido su confianza para siempre. Me mudé a un pequeño apartamento, sola por primera vez en años. Los días pasaban lentamente y el peso de la culpa era casi insoportable. Bruno seguía siendo una presencia constante en mi vida, pero nuestra relación había cambiado. La pasión inicial se había transformado en algo más complicado. La culpa y el remordimiento pesaban sobre nosotros, y cada encuentro estaba teñido de una tristeza subyacente. Una tarde, mientras estábamos juntos, Bruno me reveló un secreto que me dejó helada. Me confesó que había planeado nuestro encuentro desde el principio. Había visto la insatisfacción en mi matrimonio y había aprovechado la oportunidad. Me di cuenta de que había sido manipulada, utilizada para satisfacer su propio deseo de poder y control. Sus palabras me dejaron sin aliento. Sentí una mezcla de ira y traición. Había creído en él, había dejado que me sedujera y que me hiciera sentir especial, solo para descubrir que todo había sido parte de un plan calculado. Me di cuenta de que había perdido todo por una ilusión. Decidí dejar a Bruno y comenzar de nuevo. Aunque la traición y el dolor eran profundos, sabía que tenía que encontrar mi propio camino. Lejos de las mentiras y la manipulación, después de la revelación de Bruno, me sentí completamente devastada. Pasé días enteros tratando de asimilar lo que me había dicho, repasando cada momento que habíamos compartido, cada palabra que me había dicho, buscando señales de su manipulación. Pero en lugar de respuestas, solo encontraba más dolor y confusión. Decidí que no podía seguir viviendo así. Tenía que hacer algo para recuperar el control de mi vida. Comencé a ver a un terapeuta para entender por qué había permitido que mi vida se desmoronara de esa manera. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Poco a poco, empecé a reconstruirme. Empecé a enfocarme en mi trabajo y en mí misma. Encontré actividades que me apasionaban y que había dejado de lado durante años. Redescubrí mi amor por la pintura y comencé a tomar clases de nuevo. Conocí a nuevas personas, formé nuevas amistades
y empecé a crear una nueva vida para mí misma, una vida que no dependía de la aprobación o la manipulación de nadie más. Mi vida empezó a tomar un nuevo rumbo. Encontré la paz en las pequeñas cosas, en mis paseos matutinos por el parque, en las clases de pintura, en las noches tranquilas leyendo un buen libro. Empecé a disfrutar de mi propia compañía y a sentirme cómoda con quien era. El proceso de sanación no fue fácil. Hubo momentos en los que la culpa y el dolor regresaban con fuerza, recordándome mis errores y las personas a las que había lastimado. Pero aprendí a perdonarme a mí misma, a aceptar que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Con el tiempo empecé a sentirme más fuerte, más segura de mí misma. Me di cuenta de que había aprendido mucho de esta experiencia, que había crecido como persona y que, a pesar del dolor, había encontrado una nueva perspectiva de la vida. Un día, mientras paseaba por el parque, me encontré con Rafael. Nos quedamos mirándonos en silencio durante un momento antes de acercarnos. Fue un encuentro inesperado y lleno de emociones. Nos sentamos en un banco y comenzamos a hablar, al principio de cosas triviales y luego de lo que había sucedido entre nosotros. Rafael me dijo que había pasado mucho tiempo tratando de entender por qué había ocurrido todo. Me confesó que había sentido una profunda traición, pero también se dio cuenta de que ambos habíamos contribuido a la ruptura de nuestro matrimonio. Fue una conversación dolorosa, pero necesaria. Al final, nos despedimos en buenos términos. No había posibilidad de volver atrás, pero había un entendimiento y un perdón implícito entre nosotros. Ambos habíamos cambiado, habíamos crecido y habíamos encontrado nuevos caminos. Mi historia es una advertencia de cómo la pasión y el deseo pueden nublar el juicio, y cómo las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. Pero también es una historia de redención y de encontrar la fuerza para empezar de nuevo, incluso después de la traición más dolorosa. Aprendí a valorarme a mí misma, a buscar la felicidad dentro de mí y a no depender de otros para sentirme completa. Y en ese proceso descubrí una fuerza y una resiliencia que nunca supe que tenía.